Buenas noches, hoy viernes 11 de diciembre. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a las 8:45. Como 11 de diciembre es la víspera del Día de la Virgen de Guadalupe. Hay 2 puntos de la ciudad que se vuelven prácticamente intransitables. Pedro Trujillo se está sonriendo por el comentario. ¿Qué va a por decir? el comentario que iba a hacer dentro de un rato. Tan localista que hago. Pero, no pero mire, es pues, eso. la Villa de Guadalupe en la zona 10 y la octava calle entre Primera y Segunda Avenida se han vuelto prácticamente intransitables, ¿verdad, Carmen Ortiz? Dímelo a mí porque es parte de tu ruta. Es parte de mi ruta, es parte de mi barrio. Hoy yo le he tenido que dar una vuelta casi de 1,5 kilómetros para poder sortear una procesión. Pero también quienes vivimos en barrios y vemos que se celebra la tradición, que sacan a la Virgen de Guadalupe a cada calle, también los barrios llena de esta ciudad niños. se llenan de niños, de cuetillos. Yo antes de que Pedro se ría un poco más, digo, a mí me encanta el 11 de diciembre y un día como hoy me encanta ver esas serenatas que hacen los mexicanos. Sí, para la Virgen, claro. Yo te voy a decir de qué me río. A ver, ¿de Yo qué te me ríes? río de que la única que se libra es Claudia. Porque tenía una conversación antes de salir a antena que nada que tiene que ver con la Virgen de Guadalupe. Y mira tú el contraste que me ha hecho y a mí me ha producido la risa. Y Carmen, con todo respeto a su parte de género, creo que va incrementando su edad porque ahora todos los viernes se queja el tráfico. Viene aquí y se queja todos los viernes. Uy, la que me queda para regresar. Uy, el tráfico que tengo que ver. Como que es esta manía, no voy a decir de viejo que está feo, pero esta manía de que le quede, que dice que le quede claro a los televidentes que nuestra conversación antes de entrar en cámara era piadosa, señor. Absolutamente. Era absolutamente piadosa. Más Por lo menos queda claro que la mía era piadosa. Muy bien, vamos a arrancar con el primer tema para discutir esta noche. Hablemos primero, señores, de Daniela Beltranena, la diputada al Congreso, ex colaboradora de Roxana Valdetti, a quien la Corte Suprema de Justicia ha decidido no tramitarle el proceso de antejuicio, ha declarado sin lugar el proceso de antejuicio. Ella tiene derecho al antejuicio por ser diputada, exactamente. Ella había renunciado ya a la curul, sin embargo, no ratificó esa renuncia, por supuesto, para evitar que la acusación que le fue planteada por una particular respecto a que ella había facilitado la contratación de personas en aeronáutica civil y que se beneficiaba económicamente de eso, pues pudiera llevarla pronto a la cárcel. Daniela Beltranena ahora queda librada de ese caso, simplemente siendo diputada porque la Corte Suprema de Justicia ha determinado que no hay lugar a ese antejuicio. ¿Qué piensan Pero ustedes? no había renunciado ella. Había Ella renunciado, renunció. Sí, pero ajá. tenía que ratificar ante el Pleno. Y eso Claro. fue lo que ella no hizo. Mira, yo entiendo, vuelvo a insistir en el malestar ciudadano de que ella significa esa prácticamente renuncia? haya salido con la suya, pero esto es temporal, es decir, está dejando el cargo el 14 de enero, con lo cual la resolución de la Corte Suprema de Justicia le va a tardar únicamente lo que resta de diciembre y esas primeras semanas. Y alguien que quiera acusarla de algo, igualmente va a tener que presentar pruebas contundentes. Yo creo La que eso Corte es lo más Suprema de importante. Justicia ha retirado la inmunidad a varios diputados por unanimidad, en donde sí estima que hay razones suficientes para hacerlo. En Y este esta vez caso, rechazó pero también por lo unanimidad. rechazó también por unanimidad y dice que es eso. reconocer la razón por la cual Sí, se y ellos lo que dijeron es que no había un sustento suficiente como para retirarle la inmunidad. Yo creo que hay que respetar lo que dice el derecho. A veces de hecho, la justicia y el derecho no están hechos para caernos bien. Siempre en las resoluciones siempre hay quien gana y quien pierde. Y esto es un asunto de tiempo nada más. Carmen, pero también considero justicia y derecho de que la Corte Suprema de Justicia establezca que no se te puede acusar a ti por acusaciones que se vierten en Facebook. así Yo creo es. que eso también es justicia y es Sí, derecho. claro. Le caiga bien o le caiga mal a quien sea. Lo que aquí está sucediendo más bien es una lección. Un principio del derecho es quien acusa prueba. Sí. Y llevar como prueba ante la Corte Suprema de Justicia estatus de Facebook, me parece que más bien hace quedar mal a quien lo ha planteado. Esto no quiere decir que Daniela Beltranena no genera suspicacias ni sospechas sobre ciertos actos que ha cometido. Ocurrió un accidente recientemente en el cual el caso más particular y que llama la atención es su piloto. El abogado declara que la persona que conducía ese automóvil ha laborado para ella durante 2 años. Pero, oh casualidad, en los últimos 2 años, este piloto, con nombre y apellido, aparece en el RIC, con una plaza de técnico en informática. Registro de información catastral. Ahí hay una gran pregunta. Encargado de redes sociales, pero luego sube a una gerencia.
¿Era gerente de informática o era el piloto personal de Daniela Beltranena? Aquí se debe probar, se debe investigar y entonces llegar a plantear denuncias que no le quiten el tiempo a nuestros magistrados. Mira, eso que habláis es mucho más importante de lo que decís que es. Los que hemos sido vilipendiados en Facebook, y yo he sido uno de ellos por medios afines al doctor Valdizón, que Dios lo tenga en Miami, O en Managua. o donde Dios quiera que esté, sabemos de estas cuestiones. Lo que a mí me preocupa es ver en redes y en algún medio de comunicación que cómo no se ha condenado a la señora Beltranena o a la señorita Beltranena. Bueno, no se ha condenado porque nadie ha puesto una denuncia formal que seria. aporte las pruebas que den Sólida. indicio. Es el mismo argumento del Tribunal Supremo Electoral, que hay gente que dice, es que los suplentes son tan corruptos como los que sacaron. Bueno, podemos estar de acuerdo. Agarra las pruebas, como yo le dije ayer a uno, y ponla. Es que eso es muy peligroso. ¿Y qué esperas? ¿Que lo haga yo entonces o qué? Pues hazlo tú. Entonces, para sacar a los diputados corruptos y para sacar a las personas delincuentes, hay No que se poner una hace por medios denuncia corruptos, ajá. con consistencia, porque si no, cada vez que un idiota, porque suele haber, denuncia a uno, y yo he sufrido esas cuestiones, y ustedes también, con estupideces que crean el Facebook 2 horas antes de la denuncia, y eso se admite, ¿saben lo que tendría que ocurrir? Lo que tendría que ocurrir en este país es que aquel que pone una denuncia falsa pagara con la mitad de la pena tiene que ser así. del delito, o le pusieran una sanción de 40 millones de quetzales y se acababa. El afectado Uno no puede llegar a tirar denuncia y tirar denuncia y tirar denuncia. Pero eso le correspondería hacerlo a los al Ministerio órganos de Público, justicia. claro. Y te voy a poner la Fiscalía un contra la caso corrupción, concreto. que acuerpó A esa mí, denuncia. Manuel Valdizón me hizo poner una denuncia por un abogado de nombre Manuel Coronado respecto de que mi casa era una casa comprada con dinero procedente de la corrupción y que entonces constituía lavado de dinero. La Fiscalía, yo creo que con mucha seriedad, tomó el tema, solicitó un juez contralor, yo tuve que llegar a presentar todas las evidencias de que mi casa la había comprado hace 17 años, que vale la quinta parte de lo que Valdizón y sus adláteres creían que valía, se los hubiera podido vender por la mitad y hubiera hecho mucha plata. Y la Fiscalía tuvo que desarrollar una investigación. Ahora este mismo señor Coronado, ordenado también por Manuel Valdizón, ha llegado a pedir que se desestime la acusación en mi contra. Y puede ser así tan fácil. Perdieron las elecciones, por supuesto. Y puede ser tan fácil como pero ya al Ministerio Público lo hicieron trabajar, amén de que a mí me causaron sancionarlo desprestigio. duramente, Claro. pero muy duramente para que eso no ocurra. Pero la gente, yo le decía el otro día, la guillotina del siglo XXI son las redes sociales. Aquí hay gente que empieza, ¿cómo esa corrupta? Bueno, señor, si no hay ninguna prueba, que es una corrupta evidente. Bueno, evidente para quién, no se puede hacer obvio, ¿en así. dónde está la obviedad, según Exactamente. ellos, verdad? No, es muy peligroso. Yo Sin creo que defender a la cualquiera señora estaría en una Icasola. situación de muchísima vulnerabilidad, precisamente por eso. Si no hacemos porque prevalezca el derecho, después a nosotros mismos nos puede pasar. En el caso concreto donde la señorita Beltranena, yo lo que reclamo es una respuesta sobre el caso de ese piloto personal. Aunque ella ya la ofreció, ¿no te convence su respuesta? No me convence por una razón. Porque él figura en esa planilla y su abogado aseguró que es su piloto, que ha sido su piloto durante 2 años. ¿A quién se le cree? Bueno, ella ofrece una explicación al respecto, pero no es momento de traer la colación. Yo quisiera hablar ahora del caso de la juez Reynoso Gil, que ha sido beneficiada con un arresto domiciliario, una medida precautoria, 150,000 quetzales de fianza, y ella se puede ir a su casa. ¿Qué piensan ustedes de esa decisión que, por supuesto, ha sido muy comentada y muy cuestionada a lo largo de la semana? Mira, aquí creo que lo que más llamó la atención en un principio fue que se haya hecho la resolución, el encuentro, esa audiencia a puerta cerrada, según en palabras de la CICIG, siendo que no era un caso que estuviera en reserva. El otro caso que la CICIG también está contraargumentando, en este sentido que está circulando ya de hecho un comunicado, es que la Corte Suprema de Justicia ya había determinado que había indicios suficientes como para retirarle la inmunidad. La otra cuestión es
su vinculación con la Administración de Justicia y entonces el temor a que pueda ella obstaculizar este tipo de procesos. Dicho sea de paso, como se ha acusado a Ofelia de León, como se ha sospechado también de Blanca Stalin, entonces se dice que sí había un peligro de obstaculización a la justicia. Y lo último es que aparentemente, de acuerdo a esta carta o este comunicado de la CICIG, ya hay 2 testigos que están en peligro porque han sido intimidados. Entonces consideran que había razones suficientes para que ella permaneciera en prisión. Yo pues no soy abogada, no me animo a comentar el caso, únicamente a compartir lo que la CICIG está argumentando y los argumentos también presentados por la FESI, por la Fiscalía esta especial contra la impunidad. Bien, no sé qué van a pensar de mí, pero no quiero entrar en el detalle por las mismas razones que comenta Carmen Ortiz. Todos los argumentos de CICIG me parecieron a mí verdaderamente argumentos que no entiendo por qué el juez no los escuchó. Si ella es una persona que hace peligrar las investigaciones, si hay un testigo que se siente intimidado, bueno, parecen argumentos sólidos y me llama la atención la resolución del juez. Pero más que todo me llama la atención un juez que en este contexto sale a fallar en contra de los pedidos de CICIG. Y yo creo que se ha circulado mucho sobre estos jueces que vienen y fallan tal como CICIG pide, y aquí nos aparece uno que se somete justamente a todo este tipo de debates y de críticas. Sé que me estoy saliendo por la tangente con este argumento, pero eso fue lo que me llamó la atención. Danilo Porras es el nombre, me parece, del juez. Es de apellido Porras, recuerdo, y dije, este juez tiene un pedido, tiene toda esta presión, porque hay una presión mediática, obviamente, y sale a fallar en contra de todo esto. Es lamentable que haya desarrollado su audiencia a puerta cerrada, definitivamente. Y es pero es interesante que se atreva a contrariar a la CICIG. Eso me parece muy interesante. Vamos a ver, la prisión preventiva es excepcional, partamos de ahí. La prisión preventiva no es lo normal. Claro, debe ser la excepción. Creo que vivimos en un país donde hay una sed, no le quiero llamar de venganza, porque no es la palabra, de castigo. De castigo, de revancha, de por qué no, que a veces nubla la racionalidad. La excepcionalidad de la prisión es eso. Lo normal es no ir a prisión. Entonces hay que partir de, sin entrar en detalle. Claro. Lo segundo es que sí, y el Ministerio Público presentan 2 millones de pruebas. Pero el abogado presenta otras 2, otros 2 millones. Y el juez tiene que equilibrar. Es que hay 2 testigos amenazados y a lo mejor el juez le dice, mire señor juez, discúlpeme, el abogado defensor, no es que haya testigo amenazado, es que son 2 testigos, voy a poner una burrada, ¿verdad? Que están todo el día bolos y dicen eso y aquí están las pruebas. Pero no, yo sé. Eso, ¿sabes cómo lo que te contestó? estoy diciendo es que el juez evalúa y compensa, no porque si lo diga o el Ministerio Público lo diga, hay un peso mayor que por lo que diga, y ya lo demostró el juez en el caso de atender Pero los 2 en argumentos. esa respuesta ahí tuvo un argumento el juez cuando dijo, ese testigo que me dicen que está amenazado está bajo protección del Ministerio Público, pues entonces sea la obligación del Estado protegerlo y cuidarlo. Entonces, muy bien, vamos a la pausa comercial y volvemos dentro de muy poco.